hay tres palabras que quiero dejarles ahora en esta noche con nuestro devocional. Fe, confianza y contentamiento. Fe, confianza y contentamiento. Ayer, cuando hablamos de este tema del conquistador, se recuerda de Josué y cómo Josué y el pueblo fue llamado a entrar a la tierra prometida y disfrutar de un reposo, del reposo de esos 40 años de peregrinaje. Pero se recuerda que el autor de Hebreos nos decía en los primeros capítulos que ese pueblo de Israel no pudo disfrutar del verdadero reposo, que es un reposo espiritual, de descansar en Dios. ¿Y por qué no pudo disfrutar ese reposo? Porque finalmente Josué lo intentó, él y su familia sirvieron a Jehová, pero debemos entender eh, que aquellos que están llamados a servir a un pueblo, a liderar un pueblo, su obligación y su responsabilidad va más allá de su propia familia. Su responsabilidad va también al pueblo al cual Dios les ha llamado a servir. Y aunque Josué lo intentó, pero finalmente, como dice el autor de Hebreos, que el Espíritu Santo, no lo estoy diciendo yo, Josué no pudo ingresarlos al reposo. ¿Por qué? Por la incredulidad del pueblo. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad es falta de fe. Falta de fe en el Señor, en sus promesas. Así que el gran problema del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en el antiguo pacto, es que ellos fueron incrédulos. Ellos no creyeron según lo que dice el autor de Hebreos. Nosotros también estamos viviendo un tiempo de crisis, de dificultad. ¿Y cuáles son las palabras claves que debemos reforzar como pueblo de Dios? Y eso es lo que les quiero reforzar ahora por la palabra. Es la fe y el contentamiento. La fe y el contentamiento. Como creyentes ahora estamos llamados a tener fe. Y no es esa fe, sí, yo tengo fe o tengo confianza en que me voy a ganar el loto, en que yo sé que me va a salir el trabajo. No, no es ese tipo de fe. La única fe cierta y correcta es la fe que se pone en la persona correcta. Y esa persona es el Señor, es Dios, es Cristo, en el objeto correcto que es su palabra. Así que quiero llamarlos a tener fe y confianza en el Señor y a tener contentamiento. Mire, déjeme decirle lo siguiente, es muy fácil decir que creemos cuando no hay un desafío para esa creencia. Es muy fácil decir yo creo cuando no hay un desafío para esa creencia. ¿Entiende la afirmación? Cuando hay trabajo, cuando hay un buen sueldo, cuando hay abundancia, cuando la familia está sana, el matrimonio está estable, cuando estamos en una iglesia grande, numerosa, donde todos me abrazan, todos me quieren, tengo un buen auto, tengo la salud plena, estamos en un estado de bienestar, bueno, es muy sencillo decir yo creo porque no hay un desafío a esa fe. No hay prueba de esa fe o no hay prueba para esa fe. Cuando tienes todas las respuestas a una prueba, cuando tienes todas las respuestas a una prueba, a una crisis, a una dificultad, no es realmente una prueba lo que estamos viviendo. Cuando tienes todas las respuestas a una prueba, a una crisis, a una dificultad, no es realmente una prueba. Es solo cuando no tienes las respuestas, cuando no puedes ver el por qué y no puedes entender cómo se puede resolver la situación que enfrentas, es cuando realmente se ve
tu fe o la fe. Voy a repetir esta frase. Es solo cuando no tienes las respuestas, cuando no puedes ver el por qué y no puedes entender cómo se puede resolver la situación que enfrentas, es cuando realmente se ve la fe, la genuina fe que tú tienes y en quién la tienes puesta. ¿Ya? Y eso es lo que sucede ahora. Ahora no tenemos respuestas para esto que está sucediendo. Incluso a veces no podemos ver el por qué. ¿Por qué está sucediendo esto en Italia, en España, en Ecuador, en Guayaquil, en Nueva York, por ejemplo? No hay respuestas aparentes para eso. O lo que está sucediendo con Paula, la esposa de Roberto, que ellos son creyentes muy maduros, de muchos años, y ahí efectivamente, ¿qué respuesta hay para que Roberto se haya enfermado? Un hombre joven, un hombre eh, fuerte en cuanto a su salud, sano. ¿Por qué? Bueno, y en esas crisis, en esas pruebas, es cuando realmente podemos evidenciar la fe o la profundidad de nuestra fe o si nuestra fe es genuina. Ahora, bueno, yo les quería comentar que ha llamado la atención a todo esto que estamos viviendo, ¿cierto? Con el coronavirus, con el COVID, pero eh, dentro del contexto como familia estamos relativamente bien. Por lo menos nadie me ha dicho en nuestro círculo cercano eh, eh, que se está viendo afectado por esto. Pero hermanos, eh, aterricemos un poco el pánico, el temor, la obsesión también con esto que estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado una crisis más profunda que esto que vemos en las noticias cuando usted ha tenido un familiar con cáncer? ¿Cuántos de ustedes no ha fallecido un hermano, un abuelito, un primo, eh, un vecino, un hermano en la fe amado que ha fallecido por el cáncer? Eh, entonces hemos vivido momentos y etapas mucho más difíciles que esta que estamos viviendo. Eh, Hace poco, como iglesia, sufrimos la partida, se recuerda, del hermano Claudio Peredo. Qué crisis para la hermana Gladys, para Romané, para Cristian, para Janet, el perder a su papá, a su esposo por cáncer. Un hombre que era un fiel siervo de Dios en la iglesia bautista allá en Recoleta, un hombre que dedicó los últimos años todos los sábados de su vida con la hermana Gladys para servir a un grupo de niños allá en la iglesia. Eh, lo que requerían, ellos estaban dispuestos para servir. ¿A cuántos de ustedes que están ahí a lo mejor conectados, ellos, el hermano Claudio, la hermana Gladys, no fueron un refugio en sus tiempos de crisis, la familia Peredo? Entonces, realmente hemos tenido o vivido etapas muy difíciles. Se recuerda a principios del año pasado cuando la hermana Evelyn Andrade eh, falleció en esta trágica circunstancia. Se recuerda cuando estaba vendiendo ahí en el Persa de Zapadores, la intentaron asaltar, después ella persiguió a este delincuente, eh, tuvo una crisis en al corazón y después trágicamente falleció por todas estas emociones que ella vivió ese día. Hermano, entonces realmente se ha generado un pánico, una obsesión con esto que estamos viviendo cuando hay otras dificultades mayores que hemos vivido y que realmente nos han tocado, nos han afectado hasta la muerte. ¿Usted sabe cuántas miles de personas mueren al día en el mundo por tuberculosis? Claro, eso no nos preocupa, no nos impacta, no compartimos noticias en las redes sociales, no compartimos eh, soluciones de salud. El otro día leía, según estadísticas de la OMS, si mal no recuerdo, mueren
miles de personas en un día por tuberculosis. Pero ¿sabe por qué no nos importa? Porque no le importa al mundo, no le importa a las clínicas, ni a nosotros como Chile, porque es una enfermedad, son muertes que no nos tocan a nosotros. Dígame, ¿en qué parte de las noticias sale que más de 3.000 personas o miles de personas mueren al día por tuberculosis? ¿Se da cuenta lo que estas crisis a veces desnudan de nosotros? El egoísmo de nuestras naciones, el mirarnos al ombligo, a donde quieren los medios y las noticias que miremos. ¿Sabe por qué a nadie le interesa que miles de personas mueren de tuberculosis al día? Porque nadie está interesado en hacer vacunas. ¿Por qué? Porque son los países más pobres donde la tuberculosis todavía existe y la gente muere. Pero esa gente pobre, esos países pobres no tienen los recursos para hacer investigación ni para comprar vacunas o antídotos o etcétera. Entonces, hermanos, en estos tiempos donde no tenemos respuestas para estas cosas, es que debemos ejercitar la fe y el contentamiento. Como decía ayer el autor de Hebreos, capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que necesitas tú, hermano y hermana, y yo en estos tiempos, no solamente por el COVID-19, sino porque el mundo se muere día tras día con la tuberculosis, con infartos al corazón, con enfermedades cardiovasculares que arrebatan la vida a todo tipo de personas, con accidentes de tránsito. Es que esa gente se está muriendo sin Cristo y sin escuchar el Evangelio. Por eso debemos ejercitar la fe y el contentamiento en estos tiempos difíciles. Mire lo que dice el libro de Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3 verso 22. Por la misericordia de, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él, en el Señor, esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Se da cuenta lo que sucede en este texto? Déjeme decirle que Lamentaciones capítulo 3 la está escribiendo, o Lamentaciones, lo está escribiendo el profeta Jeremías en una crisis humanitaria, en una crisis de salud que no conocemos nosotros. Probablemente lo que está viendo Jeremías en el libro de Lamentaciones es lo que ha experimentado la gente en Siria. No sé si usted ve las noticias y espero no solamente respecto a esta enfermedad, pero Siria ha vivido una guerra terrible en sus casas, en sus edificios. Los niños han muerto, hay hambruna, es terrible. Y probablemente lo que está viviendo, lo que ha vivido la gente de Siria, es lo que está viviendo Jeremías ahí en Lamentaciones. Jerusalén está destruido. Dejaron solamente a los ancianos, a algunas mujeres, a los niños en ese lugar. Los babilonios se llevaron lo mejor de Jerusalén. A toda la gente joven, a los príncipes, se los llevaron al exilio y quedaron solamente los ancianos, los niños, las mujeres en ese lugar. Y sabe que llegó un punto en que lo único que veía Jeremías era muerte, destrucción. Incluso nos dice el libro de Lamentaciones que las mujeres llegaron a alimentarse de sus propios niños fallecidos por el hambre que existía.
¿Puede darse cuenta de lo trágico del drama que está describiendo Jeremías en el libro de Lamentaciones? Y por eso él llora en Lamentaciones, por eso él lamenta y derrama lágrimas. Cuente usted en Lamentaciones la cantidad que aparece el concepto de llorar, de las lágrimas que corren. Usted y yo, hermano, no hemos llegado a experimentar eso y probablemente no lo experimentemos. Lo que vivió Jeremías en Jerusalén cuando escribe Lamentaciones es terrible. Incluso esta gente abandonó la esperanza y la fe. Pero puede creer que en esa destrucción, en ese drama humano, el profeta Jeremías dice esto en Lamentaciones 3, mi porción es Jehová, grande es tu fidelidad, por tanto en Él esperaré. En el Señor va a esperar. Incluso ve a Dios como bueno en medio de esa tragedia. Dice, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos y hermanas, aún en la tragedia más dramática que la que está viendo Jeremías en Lamentaciones, que usted y yo no hemos visto jamás todavía en nuestra existencia. A lo mejor nuestros hermanos de Haití que tuvieron que escapar de Haití, como Pierre o Marcel u otros, a lo mejor ellos experimentaron algo así en Haití y ellos tuvieron que salir de esa tragedia de Haití para llegar a nuestro país a buscar trabajo, a buscar otra nueva vida. Probablemente ellos experimentaron algo así. Los chilenos todavía no de ninguna manera. Pero aún en esa tragedia dice mi porción. Todo es Jehová. Y dice, en Él esperaré. Y la pregunta, hermano y hermana, ¿estás esperando en Jehová, en el Señor? ¿Estamos contemplando la bondad de Dios aún en lo que sucede en nuestro mundo, lo que podría suceder? Y Él promete, el alma que le busca, el Señor dice que es bueno para con Él. Bueno es esperar en silencio. ¿Sabe que yo contemplo en las redes sociales a los creyentes quejándose con el gobierno, con lo que hace el ministro, y se quejan y se quejan y critican constantemente? Yo le pregunto honestamente, cuando usted ve a un profeta Jeremías llorando y lamentando por ver a gente que tiene que consumir a sus deudos, a sus fallecidos por el hambre, donde su lengua se pegaba a su paladar, y sabe que Jeremías, en vez de quejarse con las autoridades de ese momento, en vez de quejarse con Nabucodonosor, él dice, bueno es Jehová, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuál cree usted, hermano y hermana, que es el testimonio al mundo cuando usted y yo, los creyentes, lo único que hacemos es quejarnos y criticar lo que está sucediendo? Dígame usted, ¿cuál es el testimonio que impartimos al mundo? En vez de esperar en silencio, en quietud y en resignación la salvación de Jehová. Yo espero que no ser yo el que le amoneste, sino que sea la palabra de Dios. Puede que usted y yo no estemos de acuerdo con algunas cosas que se están haciendo, pero no estamos ni en Italia, ni en España, ni en Nueva York, ni en Guayaquil todavía. Hermanos, sin importar quiénes nos dirigen, ni las directrices que nos dan, Dios está al control. Él sigue siendo soberano. Y bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ojalá podamos compartir estas palabras. Yo he visto incluso a hermanos y hermanas nuevas en la fe de nuestro grupo, de nuestra iglesia, compartiendo versículos, compartiendo esperanza. Hermanos nuevos en la fe y hermanos que llevan años, su único espíritu es un espíritu de crítica, de amargura, de quejarse. Cuando nos quejamos de esa manera, finalmente nos estamos quejando contra Dios, porque Él es el soberano. Por eso hay dos conceptos, yo les dije, fe, confianza
y contentamiento. Hermano, aunque haya muerte alrededor de nosotros, debe abundar la fe y el contentamiento. Ya estoy terminando. Miren lo que dice Habacuc, que es un libro no muy conocido en el Antiguo Testamento. Habacuc, tenga paciencia, me falta un par de minutos, ¿ya? Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, es decir, aunque la higuera no dé flores, ni en las vides haya frutos, aunque en los parrones no haya uvas, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada o del rebaño, y no haya vacas en los corrales. Este es un lenguaje hiperbólico. Estas son hipérboles propias de un poema, de una poesía. Y la poesía hebrea era recurrente utilizar las hipérboles, es decir, las exageraciones para afirmar un punto. ¿Ya? Y lo que dice aquí Habacuc, el profeta inspirado por Dios, dice que aunque no haya flores, no haya frutos, no haya olivo, no haya mantenimiento, no haya trabajo, aunque no hayan, aunque las ovejas sean arrebatadas del rebaño, aunque no haya vacas en los corrales. ¿Se da cuenta? Aquí el profeta Habacuc está hablándonos de una falta de sostenimiento, de trabajo, de fruto, etcétera. Pero aunque esto suceda, en el extremo que esto suceda, dice el profeta en el verso 18, Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo esto, si todo esto llega a pasar, dice el profeta, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Le pregunto a usted, aunque estamos contemplando toda esta miseria humana en el mundo, ¿realmente estamos llegando a alegrarnos en Jehová? ¿Realmente me estoy gozando en el Dios de mi salvación? Y esto no es sadismo ni masoquismo. No, no, no. No se trata de hacer chistes de esta situación. De hecho, jamás he subido un meme riéndome o burlándome de esto. Hablamos con la mayor prudencia y respeto y empatía. Pero el profeta dice, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Incluso si esta enfermedad u otra, hermanos, estamos llenos de enfermedades. De repente, como que llegó a nuestra existencia que hay un solo virus que nos puede afectar. Estamos rodeados de cáncer, estamos rodeados de delincuencia. La gente sigue muriendo de delincuencia. Los chilenos siguen muriendo de cáncer, siguen muriendo de ataques al corazón, siguen habiendo enfermedades de transmisión sexual, sigue habiendo tuberculosis, como le dije, que es una de las mayores causas de muerte en el mundo. Estamos llenos de miseria, pero aún en eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de gacelas y en mis alturas me hace andar. ¿Se da cuenta? Fe, confianza y contentamiento. Y hermano, eso debe ser la característica de un cristiano fiel y maduro. Así que sigamos en ese espíritu, confiando en el Señor, aunque no hayan respuestas evidentes, teniendo contentamiento aun cuando el mundo se desmorona frente a nuestros ojos. Y eso es lo que debemos transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que el mundo siga adelante y Dios, nuestro soberano Dios, sigue gobernando hacia el plan que Él tiene. Ahora, a lo mejor algunos decimos como David en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. A lo mejor hay alguno de ustedes que está sufriendo otras dificultades ajenas a esta enfermedad. No sé, yo pienso en mi hermana Angie, mi hermana María Angélica, eh, que es su nombre, pero la conocemos como la hermana Angie. Algunos saben que su mamita está sufriendo por otros problemas de salud, que mi hermana Angie, que trabaja en el mundo de la salud, ella es técnica en enfermería, ella está expuesta al contagio y ella tiene que ir a atender a su mamá, que ya está muy viejita, con muchas dificultades de salud, y ella tiene que atenderla, tiene que estar con ella. Y esto es una tragedia que no está relacionada con esta enfermedad, pero sí con otras. Eh, y entonces a veces podemos sentir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe quién dijo estas palabras? En la cruz, el Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se recuerda que Cristo dijo esas palabras en la cruz cuando el Padre le abandonó? Sí, el Padre, Dios le abandonó porque estaba llevando tus pecados y mis pecados en la cruz. Y para que tú no tengas que decir estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación? Para que usted y yo no digamos estas palabras de David, es que Cristo en la cruz sufrió el desamparo y la separación del Padre para cargar tus pecados y mis pecados. Por lo tanto, hoy día ningún creyente puede realmente decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tú y yo vamos a tener el amparo y la seguridad de nuestro Salvador en esta vida, en la muerte, y después de la muerte es la vida eterna. Pero para que tú y yo nunca clamemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo tuvo que sufrir el desamparo en la cruz. Él cargó el pecado de todos nosotros, para que tú y yo estemos unidos a Cristo. Hoy y siempre Él experimentó el desamparo. Para que tú tengas fe, para que tú seas creyente, Él tuvo que vivir eso y sufrir eso en la cruz. Para que tú tengas contentamiento, Él sufrió la cruz, el oprobio, por el gozo puesto delante de Él, a un Cristo en la cruz. Cuando enfrentó la cruz, lo hizo con gozo y contentamiento, porque Cristo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por eso mi última frase para usted es: pongan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Oremos. Padre Celestial, Padre bendito, gracias porque nos permites tener este tiempo especial, ir a tu palabra y por medio de tu palabra encontrar esperanza, encontrar fe, confianza y contentamiento. Gracias, Señor, porque esto es solamente para tus hijos, para aquellos que están unidos a Cristo por medio de la fe. El mundo sin Cristo no tiene esperanza. No hay esperanza para ellos, a no ser, Señor, que ellos conozcan el Evangelio de Cristo. Y gracias, porque a nosotros tú nos permitiste, por amor, el disfrutar la salvación. Señor, permítenos en estos días difíciles, en estos días de angustia, por esta enfermedad y por otras dificultades que podemos vivir, permítenos que nuestra fe sea aumentada por tu palabra, que crezca y que podamos tener contentamiento. Y ayúdanos, Señor, a mostrar al mundo, a nuestra familia, que somos un pueblo agradecido, incluso de vivir en este país de Chile. Permítenos, Señor, mostrar que estamos contentos y agradecidos, aún en las dificultades. Señor, bendice a todos mis hermanos y hermanas que están escuchando este devocional y a los que los escucharán después. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.